Bueno, yo soy Santiago González Varas. En esta ocasión vamos a hacer algo un poquito singular porque en vez de, como es habitual en estos canales, en estos programas, en vez de difundir libros de otros autores, voy a contar palabras que me he inventado. Son la palabra mística, la palabra estético con X, la palabra democracia y la expresión soberanía pop. Son términos que me he inventado y que voy a contar aquí. ¿Qué significa mística? Bueno, me pareció oportuno desarrollar esta palabra. Todo esto son notas de un próximo ensayo que verá la luz no tardando mucho, espero. Invento la palabra mística como vocablo para designar sencillamente el estado genuinamente musical, es decir, el estado que produce la música cuando se suma la mística, o la mística cuando procede de la música. En lo formal, el vocablo funde o mezcla, pues, la mística y la música. Podemos hablar de estado mísico o de que me interesa la mística para describir un estado similar al mísico producido por la música. En el diccionario de la RAE se define la música como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a su vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. Por su parte, la mística se define por la RAE como la actividad espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por diversos medios: ascetismo, devoción, amor, contemplación, etc. La mística es principal o esencialmente religiosa, pero también cabe hablar, sin ser posiblemente necesario, de una mística artística. La mística laica nos llevaría a explorar las posibilidades del propio arte como forma de espiritualidad o incluso de religión. Arte y religión se relacionan esencialmente desde siempre. Singular es que en la propia Grecia antigua se evolucionó hacia una espiritualidad religiosa de tipo artístico. Los dioses cumplieron una función, al final, más de este tipo artístico o moral que propiamente religiosa. Para Platón son aquellas referencias morales, es decir, el mundo de los dioses son referencias morales. Habla de forma más convincente de Demiurgo. Otros lo hacen refiriéndose al panteísmo, y en Aristóteles está ya definida la visión que posteriormente asume el cristianismo, lejos de los dioses de antaño. Pero pese al arraigo social del cristianismo, siguió manifestándose una presencia abrumadora de los viejos dioses, principalmente como manifestación artística. Esto significa o bien algo artístico, o bien algo al servicio del culto religioso. En general, lo religioso se ve acompañado de mitos y ritos que perduran a lo largo del tiempo. Tomo aquí una cita de Sara Blanco, La expresión de lo sagrado en el arte contemporáneo, una tesis doctoral del año 2015. Me parece interesante en este contexto, cuando estoy diciendo que en general lo religioso se ve acompañado de mitos y ritos que perduran a lo largo del tiempo, y además no hay más que ver el arte, ¿no?, que está invadido de toda una mitología, de todas las catedrales, incluso, ¿no?, góticas, como usan símbolos paganos, las obras de teatro, ya no digamos, las poesías, etcétera, la invocación a los dioses, ¿no? Bueno, pues dice esta autora: la fe necesita de los mitos, porque el mito introduce una conciencia del tiempo, de la conciencia histórica, que la conciencia histórica no puede suministrar. Tanto el símbolo como la imagen y el mito conforman el núcleo de la vida espiritual. Pueden camuflarse, mutilarse, transformarse, pero jamás desaparecer. Pese a la relación que hemos hecho con la mística laica, por extender lo más posible el significado de la palabra mística, el propio cristianismo acoge perfectamente esta visión que proponemos de la mística, ya que pese a los matices o erudiciones precedentes, el punto de partida es que la mística, es ante todo religiosa. Por su parte, la música, en la versión mayoritaria, incluso de los primeros pensadores de religión, no es incompatible con esta. Ahora bien, lo que interesa aquí destacar es que la mística es algo poético, estético o musical. La mística es el estado en general que produce la música de interés. Es por tanto la aspiración de querer ser la música de las cosas que se ven, a través de un proceso musical, o lo que es lo mismo, místico. Es convertirse en sonido o traducir la realidad en esta perspectiva musical.
La música es la solución porque es mística. Al final ayuda solo porque solución no hay. La mística es, sobre todo, un estado poético musical. Siguiendo con los juegos de palabras, en la mística se produce un estado de catástasis o culminante, pero a modo de un derrumbe o catábasis cuando golpea la música. Mística, catástasis, catábasis. Bueno, esta asociación o esta invocación a los dioses, porque, claro, estoy hablando de mística, que es la combinación entre música y mística, pero entonces me parece oportuno que si la música es algo más bien pagano, sobre todo con el paso de los siglos, pues esta asociación con la mística no laica. Por eso he hablado tanto aquí de los dioses, de qué significado tienen, y porque me parece que se afianza la palabra mística cuando ya se relaciona la música con esa mística, pero no necesariamente religiosa, sino en un estado místico de tipo laico, de tipo incluso pagano, relacionado con los dioses antiguos y no solo con la religión. Bueno, por eso me he extendido un poquito en esa cuestión del paganismo, de los dioses, para afianzar la mística laica y reforzar mi palabra mística, de contacto de la música con la mística, pero en sentido más laico que religioso. Vamos a la siguiente palabra, que es extético con X. Propongo esa palabra como suma de lo estético y de lo extático. Por un lado lo estético y por otro lado lo extático. O más bien como suma de lo estético, lo extático y lo estático con S. Estético, extático con X y lo estático de inmóvil, estático. Lo extético es lo estético, estático, extático, por tanto, extético. Casan bien todos. Se produce un estado de ese tipo cuando la persona tiene una experiencia estética, pero es de tipo estática, no dinámica, que es lo suyo, y además extática, que también es adecuada a lo estético. A los ingredientes mencionados se pueden sumar otros, por ejemplo, en cuanto a contenidos, puede aportar el tedio. Surge así entonces el tedio estético, estático, extático. Lo digo porque este es el título de uno de mis libros de poesía, publicado por la editorial SDND. Vuelvo a repetir, el título del libro es El tedio estético, estático, extático. Veamos los componentes de este vocablo estético que me he inventado. Siguiendo la RAE. Lo estético es lo perteneciente o relativo a la estética, la disciplina que estudia la belleza. Destacamos también otra acepción perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza, placer estético. Tiene además otras, por ejemplo, disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte, etc. En definitiva, mi interés es fundamentalmente estético, es decir, de aprovechamiento de recursos creativo-poéticos. Por su parte, estático, con S, es un adjetivo que se define como lo perteneciente o relativo a la estática, interesando más bien esta otra definición, dicho de una persona que se queda parada de asombro o de emoción, dice la RAE también. En el arte, según explica, por ejemplo, el segundo de los 3 tomos de Tatarkiewicz sobre estética, la pugna entre si lo dinámico o lo estático ha de vencer en arte ocupa buena parte de la Edad Media. En cuanto a lo extático con X, ha de vencer en arte. Viene del griego extáticos, que es lo que está en éxtasis, o lo que tiene con frecuencia o habitualmente. La palabra estético no está en el diccionario. Es una palabra, como digo, combinación de todas estas que me he inventado. Pero aunque no exista esta palabra, sí existe estético y extático, y por tanto, pues creo que hay base para fundamentar esta otra palabra de estético. Bueno, la expresión soberanía pop es así el título de alguno de mis libros. Mira, lo tengo aquí a mano. Este libro, Soberanía Pop, es una sátira de la sociedad del presente. Se subtitula Los diálogos de Platón adaptados al siglo XXI. Y en este libro, bueno, pues pongo de manifiesto cómo la soberanía popular hoy día es el objeto posible de debate intelectual, igual que el conservadurismo lo fue en el siglo XIX. Pues hoy día el nuevo poder es el pueblo, ¿no? Y por eso yo, bueno, pues me permito reírme un poquito del pueblo. Y después también me he inventado la palabra democracia. Esto tengo que pedir perdón, pero bueno, es que me hace gracia la democracia. Y entonces, como esteta, pues relativizo un poquito
este tabú, ¿no? Este mito de nuestro tiempo, porque, oye, me parece fundamental, yo también la comparto, pero para un esteta pues, hay siempre un cierto componente de frivolidad en las cosas y por eso pues algunas veces hablo de democracia porque me hace un poco de gracia, ¿no? En el contexto de la soberanía pop, etcétera. Bueno, pues nada más, hasta la próxima ocasión.